Buenas noches, soy el licenciado en Enfermería Víctor José Eduardo Rodríguez, participante de la maestría de Gerencia Empresarial de la Universidad Fermín Toro en estudios a distancia. Quería conversar con ustedes sobre lo que es la planificación prospectiva, el método MICMAC y el método MACTO como metodología de las formaciones estratégicas. La planificación prospectiva, como primer punto, según Gaston Berger, es la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Es decir, la prospectiva es preparar el camino al futuro, adoptándolo como objetivo. Es el primer acto imaginativo y de creación. Luego, una toma de conciencia y una reflexión sobre el contexto actual. Y por último, un proceso de articulación y convergencia de las perspectivas, deseos, intereses y capacidad de la sociedad para alcanzar ese porvenir que se perfila como deseable y además de permitir impulsar un diseño de futuro. El propósito de la prospectiva es 1. Genera visiones alternativas de futuros deseados. Proporciona impulsos para la acción. Promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance. Hacer explícito escenarios alternativos de futuros posibles. Establecer valores y reglas de decisiones para alcanzar el mejor futuro posible. Asimismo, la prospectiva mantiene un amplio horizonte temporal de la empresa. Para la planeación prospectiva se debe hacer primero un análisis, después identificar los elementos claves. De esos elementos claves se va a hacer un diseño de escenarios posibles. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones para alcanzar el futuro deseado. Las preguntas de la prospectiva son: ¿qué puede ocurrir? El qué puede ocurrir se convierte en el diagnóstico de la situación y el análisis actual. La otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es la prospectiva. Es un análisis morfológico, un análisis, lo que llamamos análisis de Schwartz. ¿Qué puede ocurrir? Después, la tercera pregunta sería: ¿qué voy a hacer? ¿Qué es la estrategia? La lluvia de acciones de Igo. ¿Qué puedo hacer? Esa es la estrategia. Y como última pregunta es: ¿cómo voy a hacerlo? ¿Qué es la acción? Que sería el árbol de decisiones o el árbol de pertinencias. La perspectiva empresarial no es más que una herramienta que permite abordar desde la estrategia caminos para mejorar las compañías a futuro. Esto implica evaluar si una empresa es rentable o sostenible y, de no ser así, entrar a definir las estrategias que lo permitan serlo. Los beneficios: una mejor comunicación debe permitir generar acuerdos, debe romper con los paradigmas obsoletos, debe generar confianza, respeto y pluralismo y un proyecto en común. Esos son los beneficios. Ahora vamos a hablarles del método MICMAC. Es un análisis estructural que identifica variables claves, influyentes y dependientes, basadas principalmente en matrices de impacto. Por lo tanto, tomando en cuenta lo antes mencionado, se refiere que el método MICMAC ayuda a la identificación de variables como lo son. Eso ayuda a identificar variables. Esto viene dado en 3 fases, que es un listado de variables, una descripción de la relación entre las variables y identificación de las variables claves con el MICMAC. ¿Qué nos permite hacer el MICMAC? El MICMAC nos permite analizar las relaciones entre las tendencias, destacar las tendencias esenciales para la evolución del sistema y estimular la reflexión dentro del grupo. Vamos a hablar ahora sobre el método MACTO, que es el método de matrices de alianzas y conflictos. Tácticas, objetivos y recomendaciones. Propone un método de análisis de los juegos, de los actores y algunas herramientas sencillas que permiten tener en cuenta la riqueza y la complejidad de la información, facilitando al analista resultados intermedios que orientan sobre algunas vertientes de lo estudiado. Los objetivos del método MACTO. El método MACTO permite analizar el juego de actores. MACTO busca valorar las relaciones entre las fuerzas de los actores y estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. El principal objetivo
del método MACTOR es facilitar a un actor una ayuda para la decisión de la puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos. El método MACTOR comprende 7 fases, que son: la primera, construir el cuadro de estrategias de los actores. 2. Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados. 3. Situar cada actor en relación con los objetivos estratégicos, que es la matriz de posiciones. 4. Jerarquizar para cada actor sus prioridades de objetivos, que es la matriz de posiciones evaluadas. 5. Evaluar las relaciones de fuerzas de los actores. 6. Integrar las relaciones de las fuerzas en el análisis de las convergencias y de las diferencias entre los actores. Y 7. Formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas claves de futuro. El método MACTOR, como todo método, tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a hablar sobre las ventajas del método MACTOR. El método MACTOR, aparte de aportar un valor añadido real al análisis del juego de los actores, por medio de la herramienta que continúan siendo sencillas, múltiples en sus aplicaciones y que son capaces de tener en cuenta datos complejos. También este método posee otro mérito. En gran parte cubre el déficit metodológico entre la construcción del cuadro de estrategias de los actores, su explotación y la elaboración de escenarios pertinentes. Las limitaciones es la reticencia de los actores a revelar sus proyectos estratégicos y los medios de acciones externos. La dificultad de presentar el juego de actores cuando las informaciones son con frecuencia contradictorias. Siempre que se trate de herramientas, debe tenerse en cuenta el análisis y su utilización excesiva mecánica, que conducirá a ocultar las verdaderas congestiones y errores absurdos. Las actitudes de los actores. Tenemos la actitud del avestruz, que es la pasividad, es la llamada alma sin voluntad. La actitud del asegurado, que es la preactividad, precavido, toma precauciones por cualquier imprevisto. La actitud del bombero es la reactividad, resuelve las cosas corriendo tan pronto como vayan sucediendo. Y la actitud conspiradora, que es una actitud proactiva, se prepara y trabaja para todo aquello que pueda ocurrir mañana. Esto es todo. Quería dejarles esta pequeña información sobre lo que es el método MACTOR, el método MICMAC y la proyección prospectiva. Eso es todo. Muchas gracias. ¡Ya vale! El perro se pudo poner a ladrar en otro momento.